Buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de eSalud Recomienda, este programa de salud suyo donde ustedes eligen los temas y no solo eso, sino que también mandan sus consultas, sus preguntas mediante nuestro canal de WhatsApp, nuestro canal de Instagram. El tema de esta semana, depresión, cansancio y estrés, ¿no? Como sabemos, la depresión y estas señales tempranas que muchas veces podemos confundir con cansancio, con estrés. Y justamente que este martes 13 de enero se llevó a cabo el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Por ello nos acompaña hoy el jefe del Servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Guillermo Almenara, el doctor Juan Carlos Ocampo, que es quien va a poder responder todas las consultas que nos han mandado al interno. Doctor, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido con todos los presentes, dispuesto a contestar las preguntas que vean por pertinentes. Muy bien, amigos, entonces empezamos con el listado de preguntas. Doctor, dice, ¿cómo puedo reconocer que estoy en un proceso de depresión? Nos manda Andrea. Muy bien, para hablar de depresión, quizás lo que tenemos que saber es que tenemos que tener un patrón conductual donde la característica fundamental sea la intensidad de los síntomas, la frecuencia de los síntomas, la duración de los síntomas. Por lo tanto, hay que distinguir algo que entendemos nosotros a veces como depresión como sinónimo de tristeza. Cuando digo frases como estoy depre, a veces pienso que estoy deprimido y eso no es así. ¿Por qué? Porque no se cumplen los criterios de duración, intensidad, gravedad y frecuencia. Entonces, una persona puede identificar un episodio depresivo cuando esa tristeza dura mucho tiempo, generalmente más de una semana, cuando se asocia a otros síntomas, generalmente melancolía, dificultades para disfrutar las cosas que hacía, problemas en el sueño, problemas conductuales, problemas en el aprendizaje. Y cuando eso incluso se puede agravar con ideas que te puedan, de alguna manera, generar ideas de muerte. Muy bien, entonces hay que estar atentos justamente a estos síntomas que nos menciona el doctor. Continuamos, dice, ¿cómo identifico cuando es depresión, cuando es cansancio y cuando es estrés? Muy bien, cuando yo estoy cansado, porque puede ser por una actividad física que yo realice o de repente por un exceso de trabajo o por un exceso de estudio, mi cuerpo va a reaccionar y va a querer disponer un episodio de descanso, me voy a sentir abatido, pero eso es temporal y se supera una vez que uno ha realizado el descanso. Sin embargo, cuando uno está deprimido, por más que intenta descansar, no va a lograr un sueño reparador, va a tener dificultades para que en el día siguiente experimente una sensación de gratificación corporal o energía. Entonces ahí hay una diferencia entre un cansancio que se recupera una persona luego del descanso y un episodio depresivo en el cual esa sensación de agotamiento es permanente. Muy bien, entonces a tener en cuenta para poder diferenciar entre estos tres, ¿no? Continuamos, dice, ¿cómo recuperarte de una crisis sin usar medicamentos? Por Mariciel. Muy bien, cada vez que nosotros pensemos en una crisis hay que pensar que los medicamentos es solamente una arista de un cubo, porque realmente para que nosotros ayudemos a una persona necesitamos pensar en su familia, en cómo labora, en su trabajo, en cómo le va en el colegio si fuese adolescente, cómo le va en la universidad, cómo le va en su vida sentimental. Entonces, comprender una persona y recuperar a una persona no solamente pasa por el uso de los medicamentos. Por lo tanto, hay muchas cosas que podemos hacer. Entre las que podemos hacer los profesionales está la psicoterapia, que muchas veces es suficiente para recuperar un episodio depresivo. En algunas necesitaremos la combinación con los medicamentos, pero en lo que podemos hacer nosotros como familia está en ser solidarios, en tener una actitud de escucha, en ser comprensivos, en generar un espacio donde se genere mayor confianza y se pueda verbalizar los problemas que tenemos. Muy bien, amigos, entonces continuamos con las preguntas sobre depresión, cansancio y estrés aquí en eSalud Recomienda. Esta es una pregunta que se repitió bastante, dice, ¿qué afectaciones trae la depresión en nuestros adultos mayores? Por Hernán. Muy bien, es muy importante nosotros tener en cuenta que la depresión tiene matices en su diferenciación de presentación clínica dependiendo de la etapa de vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de adultos mayores, estamos hablando de personas que muchas veces superan los 60, 65, 70, 80 años, en los cuales ya su actividad física va a ser disminuida producto de la edad, pero sobre ese patrón conductual en las cuales ellos se desenvuelven, aún se altera también su patrón conductual. Entonces, si eran personas que tenían un horario, a la hora que se despertaban, a la hora que acostaban, eso también se puede alterar. O comienzan a verbalizar ideas de muerte, como que la vida ya no tiene sentido, que es mejor descansar, o incluso aparecen problemas conductuales.
y en los casos más graves hasta podrían tener alteraciones en la percepción. ¿No? Entonces siempre es recomendable estar atentos a nuestros adultos mayores en casa para ver justamente estos síntomas que nos menciona el doctor. Continuamos con las preguntas. Dice, ¿cómo saber si ya se superó la depresión? ¿Cuántos años puedo uno estar medicado? Por Jenny. Muy bien. Que nosotros sepamos cómo hemos superado la depresión lo vamos a experimentar, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona ve que se ha restablecido su vida laboral, su vida académica, que tiene sentido su vida, que hay proyectos por realizar. Como dicen, ¿no? Quien tiene proyectos tiene mucho por dar. Entonces la depresión nos va a invitar a crear, a generar, a vivir, a buscar salud. Sin embargo, cuando nosotros brindamos tratamientos, esos tratamientos se tienen que adaptar a cada persona. Cada persona va a tener su propio tiempo, espacio, momento de recuperación, pero generalmente un tratamiento bien llevado, con esquemas farmacológicos adecuados, con un apoyo psicoterapéutico, podría superarse en un periodo de 6 meses aproximadamente. Sin embargo, cada caso va a tener su variante individual. Lo cierto es que cuando una persona se recupera, la capacidad de producir cambia ostensiblemente, tanto que antes, cuando no solamente medían las enfermedades por tema de muertes o por tema de qué tanto te contagias, lo que se llaman indicadores de mortalidad o morbilidad, no eran considerados los trastornos mentales, en este caso la depresión, como un problema de salud pública. Pero cuando se vio que la depresión también provoca una variable, que es los años que una persona vive con discapacidad, nos dimos cuenta que un episodio depresivo y la depresión en general y los trastornos mentales en general eran la primera causa de carga de enfermedad. Es por eso que una persona que tiene un cuadro depresivo quizás no va a producir como estaba acostumbrada, no va a vivir ni se va a llevar bien como estaba acostumbrada, y todo eso va a retornar a la normalidad en la medida que supere el episodio. Doctor, entonces podemos reiterar que cada tratamiento es diferente para cada paciente, ¿verdad? Efectivamente, cada tratamiento es diferente, la respuesta clínica es diferente, las variables que nos ofrece el paciente son diferentes, las circunstancias. Por ejemplo, una cosa es la depresión en una mujer o un hombre en una familia nuclear, otra cosa es en un duelo, ¿no? Cuando ha fallecido o cuando no hay condiciones económicas o cuando está muy distante a los servicios de salud. Entonces hay muchas variables que van a complejizar el tratamiento o lo van a facilitar. La idea es abordarlo integralmente. Muy bien, continuamos. Dice, ¿qué debo hacer para dejar de sobrepensar las cosas? Bueno, sobrepensar es una característica muy frecuente en los episodios depresivos. Es como que damos vueltas y vueltas sobre lo mismo. Y generalmente tiene 3 características. Pensamos de manera negativa sobre mi entorno, pienso de manera negativa sobre mí mismo y pienso de manera negativa sobre el futuro que me viene. Entonces se ha generado un pensamiento lamentablemente aprensivo. ¿Y qué es un pensamiento aprensivo? Que la persona ve que las cosas van a salir mal, con un filtro negativo. Entonces eso se puede volver un círculo vicioso. Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? Es reemplazar ese pensamiento aprensivo que lo reconocemos por palabras como y si algo me pasa, y si todo me va mal, y si no mejoro, y si las cosas me siguen saliendo mal, por un pensamiento realístico. ¿Y qué es un pensamiento realístico? Centrado en las cosas que hemos hecho y podríamos lograr. De esa manera podríamos ya estar rompiendo ese ciclo vicioso de estar pensando y repensando siempre en cosas negativas. Muy bien, amigos, también a tenerlo en cuenta. Dice, ¿cómo puedo ayudar a una persona con depresión y cómo evito caer yo también escuchando sus problemas? Muy bien, la ayuda es una característica muy humana, somos solidarios. La idea es promover la solidaridad en nuestra comunidad, en nuestra familia. Cuando uno se aproxima a otra persona, se puede conmover, ¿no? Una persona me cuenta una historia triste, yo me conmuevo, ¿no? Justamente la medicina tiene que ver con eso, con la compasión, porque nosotros experimentamos ese sentimiento. Pero si esa compasión es extrema, se va a producir como una hemorragia de amor y ya no voy a ayudar. Entonces yo debo canalizar, gestionar esa compasión que experimento por mi ser, por la persona con la que estoy dialogando, y buscar ayuda diligente. Entonces yo debo reconocer que tengo algunas características para ayudar, pero que otras que van a escapar de mí. Y quizás lo que yo deba darle a esa persona a la que quiero ayudar es buena información como que acuda a un médico, como que acuda a un centro de salud, como que acuda a salud, al ministerio, o como que involucremos a más personas para de alguna manera repartir las tareas. ¿No? Siempre también tener en cuenta el acudir con nuestros especialistas. Acá nos mandan un comentario, dice,
comentan sobre la depresión, que es mental, que si te pones a hacer las cosas se te pasa. ¿Qué tan real es esto? ¿No lo es? Mira, hay un dicho que dice acciones borran pasiones. Entonces, si yo me acciono, definitivamente voy a comenzar a mejorar también mi cuadro depresivo, justamente, ¿no? Una de las características de la depresión es la astenia, la anergia, las cuales la persona comienza a actuar de una manera en la cual tiene la tendencia de estar solamente en su dormitorio. ¿Cómo se llama eso? Clinofilia. Pero esas características que tiene la persona cuando experimenta depresión se van a ir superando en la medida que ella se vaya incorporando sus actividades cotidianas, ¿no? Acciones borran pasiones. Sin embargo, no solamente una persona con depresión se recupera, puede accionarse, puede hacer cosas. Hay muchas personas con depresión que son muy activas y que no comparten y que guardan esa información y sufren en silencio y toman algunas penosas decisiones. Por lo tanto, no subestimemos a la depresión. Claro que sí, amigos. Continuamos. Dice, ¿el estrés también puede causar problemas a nivel físico? Y si es así, ¿cuáles serían estos problemas? Definitivamente, ¿no? El estrés, ese exceso de trabajo va a condicionar una reacción alterada del organismo. Puedo yo experimentar como un exceso de ansiedad que puede manifestarse con contracturas musculares en la espalda o dolor de cabeza, o incluso el estrés puede provocarme sensación de desfallecimiento, debilidad, y todo esto se puede incluso agravar. Entonces nosotros debemos mantener un equilibrio entre lo que son nuestras capacidades y responsabilidades con nuestro descanso. Recuerden que hay que descansar para producir más. Claro que sí. Ahora, este es un tema más complicado. Dice, el tener pensamientos suicidas algunas veces, aunque solo queden en pensamientos, ¿es signo de depresión o es por otra cosa? Es muy importante, yo jamás subestimaría un pensamiento suicida. Generalmente es el resultado final de un dolor que se fue acumulando a través del tiempo. Es muy probable que una persona que tiene estos pensamientos también tenga un episodio depresivo, pero no necesariamente, pero es muy probable. Entonces nosotros cuando escuchemos una persona que nos dice yo no quiero vivir, mi vida no encuentra sentido, he planeado quitarme la vida, debemos buscar ayuda inmediatamente, porque esta persona nos está gritando en esas palabras su necesidad de ayuda. No, entonces no hacer menos estos pedidos de ayuda, ¿verdad? Definitivamente no. Ante cualquiera de estas afirmaciones, tomarlo como corresponde. ¿Qué es lo que corresponde? Es tomarlo en serio. Muy bien. Ahora, así como hablamos de la depresión en nuestros adultos mayores, también nos preguntan sobre la depresión en jóvenes y adolescentes y por qué va en aumento. Muy bien, justamente esa es área de mi especialidad. Los jóvenes y los niños también se deprimen, y se deprimen porque pueden pasar muchas circunstancias en la familia, en el estudio. Recordemos que los niñitos pequeñitos entienden la realidad de manera concreta y muchas veces les cuesta comprender, como nosotros, como los adultos, muchas variables que están ahí presentes. Entonces ellos pueden presentar problemas como alteración en su rendimiento académico, alteración en su sueño, alteración en su crecimiento y desarrollo, o mostrar una conducta de irritabilidad. Y en el caso de los adolescentes incluso pueden caer en lo que es conocido como cutting. ¿Y qué es el cutting? Son esas lesiones autoinfligidas que buscan los adolescentes para disipar su angustia emocional, que lo utilizan como una estrategia para liberar su ansiedad y dolor, pero es una estrategia no saludable, que lo que puede hacer es perennizar la conducta autodestructiva que experimenta una persona que sufre. Entonces, estar atentos también a todas estas señales en nuestros jóvenes. Ahora, dice, ¿la depresión posparto está relacionada con la falta de afecto hacia tu bebé? No necesariamente, esa es una interpretación, pero no necesariamente. La depresión posparto tiene muchas razones por las cuales se puede presentar. Cuando una persona da luz, se encuentra en su periodo después del parto, puede estar sensible. Es una experiencia nueva, adaptarse a la situación del rol de madre, ver una persona vulnerable, pequeña, que depende de ti, también te hace vulnerable a ti. Entonces necesitamos apoyo del esposo o de la familia, porque es una situación difícil, pero es transitoria, y en la medida que nosotros le brindemos ese apoyo se superará. Muy bien, para todas las mamis en casa. Ahora continuamos. Dice, ¿cómo se puede hacer para no estar estresado la mayoría del tiempo? Por Sofía. Bueno, mucho tiene que ver con la sabiduría popular, ¿no? Recuerden que hay un concepto que se llama salutogénesis, que dice que la salud se crea. ¿Y cómo se crea? Ahí donde duermes, ahí donde estudias,
ahí donde trabajas, ahí donde sonríes. Entonces nosotros, si bien es cierto que el mundo laboral y los estudios son como importantes, la vida en equilibrio es lo más importante. Entonces ustedes pasen tiempo con los seres que quieren, busquen actividades recreativas que generen una sensación de alegría en su cuerpo, en su ser. Combínenlo con un trabajo porque nos da sentido en nuestra existencia, busquen buenos amigos porque nos dan aliento y creen en nuestros valores, entonces actuemos en comunidad. La red de apoyo que le llaman, ¿verdad? La red de apoyo, efectivamente. Muy bien. Continuamos ahora sobre la ansiedad. Dice, ¿cómo dejar de sentirme tan ansiosa? Me volví adicta a las gaseosas por mi ansiedad. Muy buena pregunta. La ansiedad es como un miedo exagerado. Recuerden que la ansiedad es importante. Si nosotros no experimentamos ansiedad, pues nos hubiésemos extinguido hace muchos años, porque la ansiedad nos advierte del peligro. Lo que pasa es que esa ansiedad adaptativa se puede transformar en una ansiedad patológica. Y una ansiedad patológica es aquella que es exagerada en la respuesta. Entonces, si una vez me sucede un incidente y me asusto, pues está bien, ¿no? Es lo que corresponde. Pero si los días siguientes estoy pensando en ese incidente de manera reiterativa, pues ya no es una ansiedad adaptativa, sino es una ansiedad patológica. Entonces la ansiedad patológica tiene la característica de ser exagerada ante el estímulo que la provocó, de perennizarse en el tiempo y de generar síntomas físicos como dolor de cabeza, sudor de manos, sensación de alteración en el apetito. Algunos comen abundantemente, otros dejan de comer, otros buscan dulces, otros buscan salados, otros incluso pueden sentir sensación de falta de aire, sensación de ahogo, incluso pueden desfallecer. Muy bien, también para tener en cuenta. Continuamos, justamente el doctor nos hablaba del cutting. Dice, me gustaría saber a qué edad comienza la depresión, ya que mi hija de 13 años comenzó a autolesionarse desde los 10. Bueno, no hay una edad donde se inicie la depresión, sino hay factores que la pueden iniciar. Los niños muy pequeñitos se pueden deprimir si de repente están en un hospital, no reciben cuidados, no reciben alimentación y pueden presentar a pequeñas edades depresión, pero en la depresión del adolescente usualmente los cambios principalmente se ven alrededor de los 12 o 13 años. ¿Pero por qué? Porque el ser humano cambia. Y si bien es cierto, los primeros años nosotros como padres somos lo más importante, cuando uno es adolescente, pues le importa mucho la opinión del otro. ¿Y quién es el otro? Otro adolescente. Y es vulnerable a lo que observa, a lo que comentan. Entonces es una etapa en la cual la persona no solamente busca la aprobación, sino que si esa aprobación no llega, porque no tiene un buen clima familiar y lo encuentra en personas equivocadas afuera, tiene mayor probabilidad de no procesar lo que está viviendo y de caer en un episodio depresivo. Muy bien, entonces para todas las mamis en casa también estar atentos a sus adolescentes. Ahora continuamos. Dice, ¿cómo combatir la depresión en la menopausia, ¿no? Para las mujeres? Bueno, hay hechos o hitos biológicos que no escapamos ninguna persona a lo largo de nuestra vida. Entonces, pero el ser humano tiene una capacidad de adaptarse increíble. Entonces sí, los cambios hormonales en la menopausia van a generar sintomatología menopáusica efectivamente, pero esto también puede ser un punto de partida para que nosotros comprendamos, escuchemos, apoyemos en ese sentido y cuando el caso lo requiere incluso visitar a médicos especialistas como los ginecobstetras, los endocrinólogos, que también puedan apoyarte a superar este proceso. Muy bien, doctor, vamos llegando ya al final de todas las preguntas que nos mandaron mediante nuestro canal de WhatsApp, que vamos a dejar anclado aquí en el primer comentario y también en nuestro canal de Instagram. Dice, ¿cómo sanar esta depresión si todo lo que tenía ya se rompió? Mi familia está rota y no dejo pensar en un futuro que ya no voy a tener con mi esposo, por Romina, ¿no? Para las rupturas. Muy bien, recuerden que todas las circunstancias que nos pasan en la vida tienen, así como tienen dolor, también tienen aprendizaje. Entonces, si nosotros nos dedicamos a ver el punto negro en una pared blanca, pues solamente vamos a ver la vida negra. Pero ustedes saben que es muy importante encontrar la lección, el aprendizaje en cada situación que vivimos, porque eso nos va a permitir vivir en paz, vivir mejor, vivir más sabiamente. Entonces, si bien es cierto, una persona no escoge las cosas que le pasen, sí tiene la capacidad de escoger cómo responde a las cosas que le pasan. Entonces, nosotros trabajemos nuestra actitud, esa actitud que la alimentamos con proyectos, con descanso, con sueños, porque siempre hay cosas que nosotros podemos trascender y compartir con otros. Muy bien, y como pregunta final tenemos, ¿cómo hacerle entender a padres en negación que uno tiene depresión por Grace? Bueno, la depresión afecta a veces a la familia entera.
Entonces cada uno va a responder de manera diferente y muchas veces un mecanismo de defensa es negarnos a que existe un problema. Entonces tengamos una mirada comprensiva. No es que el padre no quiera ver el problema, sino que en ese momento su forma de afrontar ha sido a través de la negación. Entonces involucremos a más personas, busquemos ayuda profesional, visitemos a especialistas en los diversos sectores y seguramente vamos a encontrar caminos cómo superar esta situación. Muy bien, doctor, entonces agradecemos a nuestro doctor por haber respondido todas las preguntas, casos que nos mandaron a nuestro canal de WhatsApp. Amigos, recuerden unirse para que puedan participar, votar y mandar también sus dudas para la próxima semana. Recuerden que Salud promueve la atención oportuna y el acompañamiento para el bienestar emocional. Muchas gracias, doctor. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias y hasta la próxima.